Bueno, es un gozo estar de regreso aquí esta mañana y traer la palabra de Dios para vosotros. Gracias por esas palabras de exaltación, Phil. Lo que voy a hacer esta mañana es básicamente contestar la pregunta: ¿somos predicadores o médicos brujos? Y yo sé que eso suena extraño para los oídos norteamericanos, pero esta es una pregunta muy relevante en la situación en la que yo me encuentro allá en casa, porque este es un asunto pues se ha levantado, ha surgido, y es algo con lo cual he tenido que tratar en mi blog, porque es una pregunta que se hace y que claramente ha cambiado la forma en la cual nosotros los evangélicos, y quiero ponerlo esto entre comillas, nos estamos relacionando con el ministerio pastoral. Para comenzar, quiero comenzar leyendo 2 Timoteo, capítulo 3, un pasaje que claramente muestra ante nosotros algo de lo que un verdadero predicador de la palabra de Dios debería ser, o en lo cual debería estar ocupado. 2 Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Y mientras llegan ahí, permítanme rápidamente decir algo acerca de lo que dije hace 2 noches. Vamos a pasar aquí de barrida rápidamente. Yo, viniendo de África, bueno, invariablemente algunas personas vamos a pisar callos, personas que al tratar estos temas de manera rápida, bueno, vamos a hablar de ellos y bueno, no vamos a tener mucho tiempo, pero claramente esto es al menos algo que ustedes van a poder soportar para llegar al mayor bien. Bueno, 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que, y aquí está la famosa frase, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la última epístola que sobrevivió, de las cuales escribió el apóstol Pablo antes de su partida, y en el último capítulo él dice que está consciente del hecho de que pronto va a dejar la escena de este mundo. Y vemos similar a la discusión del Señor Jesucristo en el aposento alto, cuando estaba hablando al final de su ministerio, en esta oración de la cual hablamos la vez pasada, y aquí estaba consciente de que iba a partir, pero que su partida no era el final de la iglesia cristiana, y por lo tanto es un momento de definición en el cual él está diciendo: esto es en lo cual te debes de concentrar. El Señor en su oración, el apóstol Pablo en esta exhortación. Y como vemos de estas pocas palabras que acabamos de leer, el apóstol quiere aclarar en la mente de Timoteo el instrumento principal que él tiene que utilizar. Está divinamente inspirado y es suficiente para toda la obra que el hombre de Dios o el varón de Dios se le requiere que haga, para que esté total y completamente, adecuadamente preparado para toda buena obra. Y lo segundo es que le pone un cargo sobre él,
un cargo bastante pesado, invocando el nombre de Dios el Padre, de Dios el Hijo, señalando hacia el juicio venidero, y le dice, no solamente que tienes que predicar, sino que tienes que predicar la palabra, tienes que exponerla, exponer estas escrituras de las cuales estamos hablando. Y en tercer lugar, no solamente cuando vayas a ver y buscar y escuchar lo que tienes que decir, sino que la gente tiene comezón de oír y predícales, enséñales, haz todo lo que puedas para asegurar que esto suceda. Permítanme leerles dos recortes de periódico de allá de mi país, y se van a estar refiriendo a tres predicadores evangélicos, y vieron mis dedos, estoy poniendo esto entre comillas. Los dos noticias son de este año. El primero es de julio 8, y esto es lo que dice. Un clérigo basado en Lusaka, que en 2012, tan solo en 2012, embarazó al menos a 10 mujeres entre sus seguidoras. Finalmente, su esposa ha pedido el divorcio, su sufrida esposa le ha pedido el divorcio. El obispo Emanuel Chica, de la Iglesia del Restablecimiento de la Liberación, fue demandado por su esposa pidiendo el divorcio después de su evangelismo de faldas. Después de que este evangelismo de faldas fue publicado en los medios en septiembre de 2012. Su esposa Alice decidió terminar el matrimonio después de haber visto por sí misma el número de hijos que este pastor había engendrado dentro de la iglesia. Y en una corte local, la esposa también reveló la brujería que Emanuel Chica utiliza. El segundo fue en el mismo mes también, en otra parte del país. Me voy a saltar muchas cosas porque el artículo es muy largo, pero para que se den una idea de esto, la corte de Chipatá ha dicho que hay dos clérigos que agredieron indecentemente a dos jóvenes que aparecieron desnudas en las colinas mientras estaban echando fuera demonios. Estos hombres, el primero se le llamaba profeta y el segundo apóstol. Se nos pidió que lleváramos un púlpito a su casa y que oraran por nosotros y que nos llevaran a ir a las colinas para orar. Y el siguiente día, abril 25, se filtró en los medios que nos estaban pidiendo que nos desnudáramos. Y bueno, no les voy a leer los detalles porque les echaría a perder la mañana porque es demasiado crudo. Es suficiente decir que fueron abusadas sexualmente allá en las montañas, en aquellas colinas. Ahora, ¿cómo puede estar esto sucediendo tan frecuentemente entre las llamadas iglesias evangélicas el día de hoy? Justo allá en África, a lo largo de África. Y solamente estos son dos recortes de periódico del mes de julio. Es impresionante. La respuesta que yo daría, y espero probarles el punto en esta mañana, es que es debido al cambio radical que se ha llevado a cabo en el entendimiento popular de quién es un pastor a lo largo de una gran parte de África. Lo que acabamos de leer en la Biblia hace unos minutos no es lo que está en la mente popular allá en África.
que un pastor es alguien que fielmente estudia la Biblia, la predica en su contexto, la aplica al contexto de la gente a quien está predicando. No. Lo que necesitan apreciar es que el movimiento carismático en África ha evolucionado más allá que su contraparte norteamericana, especialmente en su representación de la persona a la que frecuentemente se refiere como el hombre de Dios o el varón de Dios. Si regresamos hace unos 30 años, este título era muy raro. En aquellos años yo difícilmente escuchaba que se hablara de un pastor en estos términos, pero el día de hoy es una frase muy popular. Yo no sé cuántas veces al día se me llama hombre de Dios o varón de Dios. Los pastores entonces eran vistos principalmente como predicadores y maestros. Su prominencia dependía de qué tan dotados estaban para explicar la palabra de Dios. Eso ha cambiado grandemente. Y uno no puede hacer otra cosa más que reconocer por qué es que ha sucedido esto. El pentecostalismo inicial que visitó las playas de África no buscaba directamente sacar a la palabra de Dios de la centralidad que tenía. Y lo mencioné hace 2 noches. En vez de eso, lo que hizo fue aparentemente añadir el fenómeno milagroso de los dones extraordinarios sin quitar la percepción original. Y consecuentemente, y ya hablé de esto, ibas a una de estas iglesias y podrías escuchar algún esfuerzo de exposición de la palabra. Solo que después de la exposición iba a haber un tiempo adicional para que todos aquellos ustedes que tuvieran problemas pasaran al frente y oráramos por ustedes. Sin embargo, como en la historia del camello árabe, la fascinación humana por lo misterioso ha hecho que una cosa lleve a otra hasta que la predicación en los círculos carismáticos populares a lo largo y ancho de África ha perdido contenido y en gran medida no es más que simplezas motivacionales seguidas por un montón de cantos monótonamente rítmicos. Y bueno, simplemente tienes que prender tu televisión y vas a ver a los predicadores carismáticos, y lo que ustedes pueden ver cuando prenden la tele aquí, bueno, simplemente cambian el color de piel y es lo que vamos a tener allá, a excepción de los hermosos edificios que tienen ustedes aquí. Pero en gran medida, eso es lo que tenemos. Frases bonitas, quizás una cita de la Biblia aquí y allá, con frecuencia completamente sacada de contexto, torciendo lo que realmente dice. Y entonces la predicación, la parte más alta de la predicación es ver al predicador que parece que está poseído por un demonio, como si estuviera loco o enfermo de la mente. Pero con frecuencia allá en África lo que es importante es lo que sigue después de eso. Y eso es cuando el varón de Dios, sacado del contexto en el cual vimos a 1 Timoteo, entonces este varón de Dios toma el rol que es solamente equivalente a el del médico brujo de una aldea. Y permítanme explicar esto. A Timoteo se le dijo aquí: tu trabajo es predicar
predicar la palabra. Esto que justamente se acaba de describir en los versículos anteriores, como que fue inspirado por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Timoteo, esfuérzate en esto. Y la situación allá en África es que, de hecho, la obra comienza después de que termina la plática motivacional. Esto fue simplemente el comienzo, y entonces empieza la imposición de manos. Conforme las multitudes comienzan a pasar al frente, y ni siquiera estuvieron escuchando el mensaje, estaban esperando que esta persona, que supuestamente está llena de poder, y están esperando que haga su trabajo. Y con frecuencia esto se hace durante prolongados servicios de la iglesia, reuniones de oración de toda la noche, o días enteros de oración en las colinas, en las montañas. Y cuando menciono las montañas, su mente seguramente va a ir a la noticia que les acabo de leer. Esto es algo que ocurre regularmente. Ve a las montañas y vas a encontrar a esos varones de Dios, entre comillas, ocupados, orando. Al menos eso es lo que dicen. Pero lo triste es que no hay ningún esfuerzo de consejería bíblica cuando la gente viene con sus problemas. Ningún esfuerzo. Si una persona dice que he estado cambiando de trabajo constantemente y no le dicen, bueno, vamos a platicar o hablar de la ética de trabajo que tú tienes. ¿Eres alguien que trabaja duro o eres un holgazán? Cuando viene una pareja y dice que tienen serios problemas matrimoniales, no hay nada de decirle, mira, varón, amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, estás trabajando en esta dirección. Y señora, ¿diría usted esto acerca de su esposo? Y señora, ¿se somete usted al liderazgo de su esposo en la casa, como la iglesia se somete a Cristo? Y esposo, ¿ella hace eso? Pero no hay nada de eso, ¿no? Cuando hay problemas matrimoniales, vengan, pasen al frente, voy a orar por ustedes. De hecho, con frecuencia, mientras estoy manejando largas distancias y voy tratando de escuchar el radio, y con frecuencia te encuentras a alguno de estos pastores que están leyendo en el radio algunas cartas que les han mandado y las cartas que el público le ha enviado, y puedes adivinar cuál va a ser su respuesta casi invariablemente, porque es algo de esto, problemas matrimoniales, bla, bla, bla. Entonces, varón de Dios, ¿qué puedes decir acerca de esto? Y señora, venga a nuestra reunión de oración de toda la noche. Este viernes lo vamos a tener ahí y vamos a orar por ti y necesitas ser libertada. La que sigue. He estado teniendo problemas para concebir, no puedo tener hijos. Varón de Dios, ¿cuál es tu respuesta? Ven a la reunión de oración de toda la noche y tenemos que hacer un rompimiento en esta área de tu matrimonio. Ven el viernes y vamos a tener tal reunión. Y ese es el remedio universal para todas sus enfermedades. Necesitan ser liberados. Vengan. Ya no se hace ninguna pregunta moral. Y eso es precisamente lo que hace el médico brujo en la aldea. Dos cosas muestran las similitudes. Primero que nada, es la afirmación de que tienen un discernimiento después de haber tenido un largo tiempo de oración en el cual el hombre de Dios, entre comillas, parece haber tenido tratos secretos con Dios. Y Dios de alguna manera le ha comunicado cosas de las cuales los demás no tienen absolutamente ningún conocimiento, y entonces, habiendo escuchado de Dios, Él te va a decir cuál es el problema. Eso es exactamente lo que hace un médico brujo.
le dices cuál es tu problema, él va a algún rincón, entra en algún tipo de trance, mueve algunos objetos alrededor, y entonces te anuncia que tu problema es que tu vecino se las ha arreglado para llegar a tu tío fallecido, y tu tío fallecido ahora es el que está impidiendo que quedes embarazada. Es exactamente lo mismo. Pero el segundo, especialmente con respecto a las sanidades, es que como el médico brujo de la aldea, el predicador africano carismático ve a un médico convencional como su competencia. Y eso es lo que tenemos aquí. Ir a un hospital después de que se oró por ti es una traición a la confianza y una falta de fe. Estás deshaciendo lo que el hombre de Dios ha hecho. Es exactamente lo que hace también el médico brujo. Yo he hecho esto por ti. No vayas para la medicina del hombre blanco, sino lo que yo he hecho por ti va a perder su potencia. El resultado de esto es que mucha gente ha muerto de enfermedades que podrían haber sido curadas por la medicina convencional. Con frecuencia van a los hospitales cuando ya es demasiado tarde. Hay buenos doctores en mi iglesia, y con gran frecuencia esta es la frustración que expresan. Hace tiempo venían demasiado tarde, y cuando les quitábamos sus vestiduras, encontrábamos todo tipo de llagas sobre sus cuerpos, y sabías por qué esas personas estaban así. Era porque habían ido con el médico brujo y él les había dicho que iban a ser curados. Ahora, especialmente con la gente de las ciudades, ya esas marcas no están en sus cuerpos. Pero cuando se les dice, y pronto será visible, que cuando se dice la razón por la cual la persona tardó tanto en venir es porque había estado en las montañas con un obispo, con un profeta, con un apóstol y demás. Y tristemente, con frecuencia, es demasiado tarde y la gente muere. Ahora, debemos estar listos para responder la pregunta que les hice al principio de este mensaje. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo tan frecuentemente entre los llamados cristianos evangélicos o las iglesias evangélicas? Que una esposa sepa que mi esposo ha estado durmiendo con las chicas de la iglesia y que aún así mantenga su boca cerrada, se siente ahí y le escuche predicando, entre comillas, y aparentemente con gran poder. ¿Cómo pueden los individuos ser tan ignorantes como para seguir a estos pastores ahí en medio de los matorrales, arriba de una montaña, solo con ellos, para oración? ¿Qué, no pueden orar ahí en la casa? Y repito, ha habido un cambio radical en lo que ha cambiado la perspectiva pública del pastor carismático africano, y esto ha resultado en una lealtad ciega, especialmente entre los jóvenes. Y esta frase, hombre de Dios, es el equivalente de la frase, el médico brujo de la aldea. Hay un gran misterio alrededor de este individuo. Y al igual que el médico brujo de la aldea, este individuo tiene unas llaves que abren los misterios ocultos para conocer las cosas del mundo espiritual que nosotros, los mortales inferiores, no tenemos ni idea. Y por tanto, oponerse a esta persona o exponer a esta persona es traer una maldición sobre ti mismo.
Y no puedes perder el punto. En el contexto de una aldea, cuando una persona viene de visitar al médico brujo y le dices, dime, ¿qué sucedió ahí? Dime. Y difícilmente te dice algo concreto. Porque si yo digo cualquier cosa aquí, y eso lo llega a saber, este médico brujo me va a echar una maldición. No puedo decir nada. No sé nada. Imagínense el contexto en donde, como dije hace 2 días, este libro está cerrado y estamos tratando con ignorancia. Y por lo tanto, cuando este así llamado hombre de Dios comienza a decir y a hacer cosas que obviamente están ya llegando a lo inmoral, no hay ninguna premisa sobre la cual puedas hacer sonar el silbato de alarma. Y esto me causa un shock a mí, el número de mujeres que llegan hasta el final del camino y vienen y cuando comparten su historia le dices, pero señora, cuando este individuo comenzó a hacer estas cosas, ¿no se dio usted cuenta de que todo esto estaba completamente equivocado, era inmoral, era antibíblico? Y la respuesta con frecuencia es, bueno, sabes que yo pensé que como varón de Dios, él sabía algo que yo no sabía, y por tanto, yo confié en él, hasta que fue demasiado. Por lo tanto, tenemos estas noticias en los periódicos de la esposa del pastor que finalmente se cansó de todo este asunto con no menos de 10 mujeres en la iglesia que tenían hijos de mi esposo. Y esto es en Lusaka, la ciudad capital de todo el país de Zambia. Esta esposa estuvo perturbada durante tanto tiempo hasta que finalmente dijo, ya basta, es suficiente. Hermanos, yo quisiera que esto fuera simplemente acerca de que fuera simplemente algo acerca de la religión tradicional africana, pero estoy hablando aquí acerca de lo que rápidamente se está convirtiendo el rostro del cristianismo evangélico para el mundo externo. Es un grito lejano de lo que escuchamos, de lo que leímos en 2 Timoteo capítulo 3 y capítulo 4. Con frecuencia, estos individuos son carnales en la forma en la que se visten, como como las estrellas populares del mundo, fingen un acento norteamericano y pues es un acento tan fuerte que pues, es fácilmente detectable. Y como ya lo dije, sus sermones no vale la pena volverlos a escuchar. No hay absolutamente ninguna exposición de la palabra. Hay una notable ausencia del despliegue de las inescrutables riquezas de Cristo. El arrepentimiento es conspicuo por su ausencia, y no hay ningún esfuerzo de trabajar para ayudarle al pueblo de Dios a ser conformado a la imagen de Cristo. Todo es acerca de cómo puedes conseguir tanto de aquello que tú estás buscando para satisfacerse con esto. Conforme estaba preparando esto, estaba mirando algunos de los afirmaciones que vienen de estos hombres y escogí una que representa a todos los demás. Yo declaro prosperidad en tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Por qué esta declaración ha de ser más poderosa que la mía? Puedo declarar prosperidad en mi propia vida en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el varón de Dios. Porque hay poder detrás de sus palabras. Entonces, cuando él hace esta declaración, algo supuestamente va a suceder. Y de aquí, la repetición tan frecuente e irreverente de
en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Esta es la forma en la cual el médico brujo de la aldea también repite cierto tipo de frases, de la misma manera, exactamente la misma cosa. En realidad, nada está ocurriendo en realidad con todo esto que estamos hablando. Hace unos años, debido a que la gente conocía mi posición con respecto a esto, fui invitado a una radiotransmisión en vivo por la estación de radio más popular en todo el país, y el tema era las sanaciones milagrosas el día de hoy. Y estábamos supuestamente, de 4 personas que estábamos en el panel, un sacerdote católico, 2 pastores carismáticos famosos y yo. Uno de los pastores carismáticos, un sanador muy conocido, no lo pudo hacer. No pudo llegar, dijo que estaba enfermo. Bueno, mintió, porque después de que terminó la radiotransmisión, me lo encontré en el centro comercial, ahí empujando un carrito lleno de mercancías, ayudando a su esposa para llevarlos al carro, pero eso es más allá del punto. Conforme transcurrió la entrevista, el sacerdote estaba tratando de estar ahí de ambos lados del argumento, diciendo, bueno, este dijo algo que tiene sentido, pero el otro también dijo algo. Entonces, y básicamente los que estábamos ahí en choque éramos el pastor carismático y yo. Y puesto que era una transmisión en vivo, la gente podía llamar, y bueno, yo tuve el reto, leí el pasaje donde los discípulos de Juan el Bautista le preguntan si le preguntan a Jesús si él es el que había de venir, y le dice Jesús, vayan y díganle lo que han visto, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Y les dije, en esa radiotransmisión, si hay alguno de ustedes que cumple con esta descripción y que han sanado por alguno de estos obradores de milagros, por favor llamen. Y entonces durante toda una hora me convertí en el Elías del Nuevo Testamento. Ahora recuerden que esto es en un país donde literalmente cada fin de semana las iglesias están teniendo estas sanidades todos los fines de semana, y literalmente cada mes van pastores por toda la ciudad, un profeta, un apóstol, un obispo y todos los demás, y están conduciendo sus cruzadas de sanidad al punto que solo quieres sacarlos de las paredes y de los árboles, porque es algo abrumador, y todos ellos están afirmando que ocurren estas cosas. Durante una hora de estar esperando y discutiendo, y yo repitiendo la invitación, y en una hora solamente llegaron 2 llamadas. Fue de un hombre que dijo que hacía 8 años, le había dicho a un doctor que sus piernas no eran iguales, y fue con el sanador y sus piernas quedaron iguales después de la oración. Y le dije, ¿hace 8 años? Y dijo, sí. Y le dije, ¿hace 8 años? Y dice, no estás apreciando mi punto. Mira, primero que nada, yo cuestioné el asunto de las piernas cortas y largas, pero ese no es el punto. Si esto está sucediendo cada fin de semana, este testimonio debería ser más constante. ¿Hace 8 años? Deberíamos tener noticias más recientes. La segunda llamada fue una dama que estaba alentando al varón de Dios a que no me escuchara porque yo era un teólogo muerto. ¿Pero qué va a hacer conmigo? Yo le estoy pidiendo testimonios. Esas 2 únicas llamadas que pretendieron tener algo en apoyo a todo esto, en una nación entera con más de 10 millones de habitantes, donde
cada fin de semana se llevan a cabo cruzadas de sanidades. Bueno, el caballero que estaba haciendo la entrevista finalmente le dijo al pastor, le dijo, bueno, hemos estado esperando por un rato y nadie ha llamado. Y esta fue su respuesta. Creo que son tímidos. Y bueno, este pastor tuvo un infarto poco tiempo después, estuvo en coma, al menos durante una semana, hasta que finalmente murió. ¿Por qué no sus compañeros que hacen sanidades corrieron ahí para levantarlo del lecho de muerte? Porque ellos sabían que era una mentira, que era algo fingido. Otro punto ya para terminar. En Zambia tenemos una organización que es el instrumento estatutario que busca el bienestar de los discapacitados. Se llama el Consejo Zambiano de Discapacitados. Cuando este fenómeno comenzó a crecer tanto en los medios, y aquellos de ustedes que están ciegos o cojos o sordos, dejen de ir a estas reuniones que están diciendo que hacen sanidades. Porque, según estos registros, no ha habido un solo individuo que haya sido sanado en esas reuniones. Ahora, si hubiera una organización que pudiera tener información que se verificara de manera independiente, son ellos. Pero aquí están estos charlatanes que se han medio convertido en cowboys y que están por todos lados y están invocando a Jesús diciendo que están haciendo milagros y que no están cambiando las almas, no está sucediendo nada de esto. Ellos afirman tener dones que no tienen. ¿Qué es eso? Sino un engaño, iniquidad, perversidad, pecado. Eso es lo que es. No solamente han abandonado la obra que se les dice que deben hacer, sino que están afirmando que hacen lo que en realidad no están haciendo, simplemente para atraer a las multitudes y sacarles el dinero. Y permítanme apurarme para terminar. Primero que nada, una aparente disculpa. Y bueno, yo no les estoy pidiendo su dinero. Este no es el tipo de mensaje que quieres escuchar con una taza de café en una mano y una dona en la otra mano. Yo quisiera ser más positivo. Yo quisiera poder decir que esto es algo que sucede aquí y allá, de vez en cuando. O como dije más temprano, como algún caso muy extremo de cristianismo. Pero quiero repetir que esto es un fenómeno que está creciendo allá en África y que rápidamente se está convirtiendo en el rostro del cristianismo evangélico para el mundo externo. El pastor evangélico, y lo pongo entre comillas, moderno y exitoso, es simplemente un médico brujo que aparentemente está utilizando un poder más limpio y aparentemente más potente para traer sanidades, para traer rompimientos, para traer milagros a las vidas de las personas. Y ese es el concepto. Ahora, a la luz de lo que leímos en 2 de Timoteo, lo que me preocupa es el silencio. El silencio en tratar estos asuntos, en trabar una conversación con ellos para hablar de esos asuntos. Leí en un blog algo así como el silencio criminal de los evangélicos, y conforme comencé a leer esto me molestó. Si quisieras buscar la lista de miembros de la Comunión Evangélica de Zambia,
el 90% de los miembros son estos ministros. Yo mismo vi la lista y sé de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo les pido? Primero que nada, si alguna vez vienen a Zambia o a África en general, enfaticen 2 de Timoteo 3:16 hasta el capítulo 4, versículo 2. Llamen a los pastores a regresar a cumplir con su función. Lo que me coloca a mí, aparte de mi congregación, no es que yo tenga una entrada trasera para pasar a la presencia de Dios, pasando espíritus ancestrales y demonios que yo, de forma que puedo traer la bendición sobre ustedes. No, ese es el sacerdocio de todos los creyentes. Es el hecho de que yo tengo dones y llamado que me capacita para predicar esta palabra a ustedes. En segundo lugar, oren y sigan orando por aquellos que están cumpliendo 2 de Timoteo capítulo 4. Oren por ellos, para que sean fieles y para que su número aumente. De modo que este tipo de cosas terminen cuando la palabra de Dios traiga luz a las tinieblas. Y oren por mí, porque yo también estoy incluido con ellos. Y en tercer lugar, provean la verdad, especialmente a través de libros que clarifiquen o que aclaren este punto, que claramente toquen la alarma, para que cuando abran ligeramente la puerta a estos dones extraordinarios revelatorios en África, sin el beneficio que había ya en los tiempos bíblicos, que era la presencia y la regulación de los apóstoles mismos, ahí es donde terminen. Es un asunto de tiempo. Y porque quiero repetir, esto no es simplemente un grupo que está por allá afuera yendo por sí mismo, lleno de locos, sino que este es un espectro completo, es un continuo, diferentes matices, pero uno tras otro, o de una manera continua. Y bueno, algunos son listos y bueno, son capaces de detenerse ahí a la mitad y mantenerse abiertos a la posibilidad de estas cosas, pero la persona común simplemente está abierta, no simplemente está abierta, sino que está poniendo en práctica todas las implicaciones de esto. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y antes de que te des cuenta, es la historia del camello árabe. La Biblia está ahí simplemente para tus pláticas motivacionales, en vez de que esté lleno de una exposición centrada en Cristo. Y estoy diciendo, sigamos proveyendo la verdad para que el pueblo de Dios pueda saber cómo llegar o cómo venir a este libro que nos enseña todo el consejo de Dios y que es adecuado para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Queremos verlos viniendo a este libro. Y por último, apoyen el entrenamiento y la obra de los verdaderos predicadores y la plantación de iglesias. Estos candeleros, estas lámparas, estas iglesias que representen el cristianismo del Nuevo Testamento. Apóyenlas, den lo que puedan. África necesita su apoyo. Oremos. Padre Celestial, son realidades tan tristes y que tan solo apuntan al hecho de que el archienemigo de Dios está activo y donde la luz de tu palabra no está brillando con el brillo del sol de mediodía, las tinieblas pronto toman el control. Por causa de tu iglesia, oh Dios, visita nuestro continente. Por el bien de nuestra iglesia, salva la situación. Para el bien de tu iglesia, oh Dios,
haz que se escuche la trompeta de norte a sur y de este a oeste con claridad, y que aquellos que son siervos del malvado, lobos vestidos con pieles de ovejas, que se vea claramente quiénes son. Oh Dios, oramos que nos visites en el nombre de Jesús. Amén.